Hola, un saludo especial a todos mis hermanos del canal y hoy continuamos nuestro curso para predicadores. Vamos a hoy a hacer un ejemplo, vamos a tomar un texto bíblico de San Mateo, vamos a ver cómo serían los pasos para hacer una buena predicación. En un instante estamos contigo. Clama por tu luz y tus dones que quiero son meta celestial. Ya de vuelta aquí. En la clase anterior dijimos cuáles eran los diferentes pasos que tenía o diferentes partes que tenía una predicación, pero obviamente sabemos que antes de todo eso hay que preparar la predicación y hay que orarle al Espíritu Santo para que nos dé capacidad y entendimiento para entender lo que Él nos quiere hablar a través de su palabra. O sea que antes de cualquier metodología que utilicemos está el que oremos y pidámosle al que creó, el que hizo, el que dio la instrucción para la palabra, para que Él nos dé la capacidad de entendimiento para entender lo que nos quiere hablar a través de su palabra y para poder compartirla con los demás. Así que antes de cualquier otra metodología, lo primero es la oración. La oración para preparar la predicación y la oración antes de comenzar. Si donde te van a presentar o te vas a presentar para dar la predicación, alguien ora por ti, perfecto. Pero si alguien no lo hace, tú tienes que orar por ti en el momento antes de entrar a la predicación y orar por el auditorio que tienes a la mano. Muy bien, vamos a tomar hoy el texto de Jesús sana a un leproso en el capítulo 8 de San Mateo. Voy a comenzar haciendo todos los pasos para que revisemos cómo se debe hacer. Muy buenos días, que la paz del Señor, que la bendición de Dios Padre, que el amor infinito de Jesucristo y que el amor que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Mi nombre es Carlos Conde y quiero compartir con ustedes un tema. El tema tiene que ver mucho con la fe. Y el título del tema es Jesús sana a un leproso, también te puede sanar a ti. Si Jesús sana a un leproso, también te puede sanar a ti. Vamos a trabajar este tema, Jesús sana a un leproso y también te puede sanar a ti, con el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, el versículo del 1 al 4. Muy bien, así que vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a ver cómo desarrollamos este texto bíblico que nos va a dar algunas pautas para poder ser sanados por el Señor. Pautas muy importantes para que Jesús nos sane. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes hoy. Entonces, Biblia en mano, Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús le tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús le añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que hoy Jesús pone en nuestro corazón para compartir con ustedes es un texto que nos habla de la lepra, pero también hay dentro del texto una serie de enseñanzas que hoy quisiera compartir con ustedes. Así que vamos a tomar versículo por versículo, vamos a profundizar en el texto y vamos a ver qué es lo que este texto nos quiere hablar hoy a cada uno de nosotros. Cuando bajó Jesús del monte, mucha gente lo siguió. El texto dice que Jesús, en la pericopa anterior, dice que estaba dando una
una parábola sobre la casa bien o mal fundada, y dice que estaba en el monte compartiendo con los discípulos y bajó del monte. Entonces dice que la seguía mucha gente. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él. Se le acercó un hombre enfermo de lepra. En el tiempo de Jesús, una persona enferma de lepra era quizás una de las enfermedades más graves que existía. Y toda persona enferma de lepra se creía que era una persona que había cometido muchos pecados, él y su familia, y por eso estaba pagando las consecuencias de sus pecados, de los suyos y los de su familia. Era una persona que tenía que estar aislada, normalmente vivían en cuevas, y por cuestiones de que no se le cayera, de que no se vieran la enfermedad tan grave que tenía, se solían forrar todo el cuerpo, porque la enfermedad hacía que se le cayeran las carnes y era bastante feo verle los huesos a las personas con las carnes cayéndose. Entonces esas personas vivían en cuevas y tenían una campanita que cuando iban a ir a ciertos lugares, la gente se apartaba de él porque era una enfermedad muy contagiosa y era algo muy feo a los ojos de los demás. Entonces era una persona que siempre estaban aisladas, viviendo en cuevas, vivían muchos en una cueva, y era realmente feo ver a una persona que tenía lepra. Y sobre todo era una persona muy señalada. Y el texto dice que aunque había mucha gente siguiendo a Jesús, este hombre se atrevió, tuvo confianza, tuvo fe en Jesús, tuvo confianza en que él dijo en su interior: si yo me acerco a ese hombre que yo sé, porque su palabra lo demuestra, el hombre le llamó Señor. Señor en el tiempo de Jesús era decirle Dios. Si yo me le acerco a este hombre que es Dios, seguro que él me va a sanar. Y un leproso que se le acercaba a donde había una multitud podía ser apedreado porque estaba incumpliendo las leyes que decía que tenía que vivir aislado. Pero este hombre se arriesgó, fue donde Jesús, se le acercó. En la palabra acercar en la Biblia tiene una connotación muy grande y significa apertura de corazón. Se acercó con un corazón dispuesto, abierto, y dice el texto de Mateo que se arrodilló, significa que se humilló delante de ese y le llamó Señor. Aquí en estos versículos nos dan tres claves para que Jesús nos sane a nosotros. Primero, acercársele a él. Segundo, dice que se le humilló, es muy importante. Y ya se me olvidó la primera es arriesgarse, se arriesgó, se les acercó y se humilló. Hay tres claves para que Dios nos haga una obra. Y la cuarta, quizás tan importante como las anteriores, y es que lo llamó Señor, no lo llamó Maestro, como si fuera un maestro de la época, aquellos que enseñaban a los discípulos sobre muchas cosas, sino que lo llamó Señor, cuyo significado es Dios. Entonces este leproso, que era leproso pero que no era sordo ni era ciego, se le acercó a Jesús, y lo que sigue es que dice, y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Nunca le impuso, nunca le dijo: vengo para que me limpies, para que tú me laves, para que tú hagas lo que yo quiero. No dijo eso, dijo: si tú quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Siempre antepuso la voluntad de Dios a su propia voluntad. Siempre puso la voluntad de Dios, la antepuso ante su propia voluntad. Y eso hizo que Jesús reaccionara de una manera rápida. Jesús lo tocó con la mano. En el tiempo de Jesús, un leproso tanto era que vivía aislado en las cuevas que nadie se le podía acercar, por lo tanto tocarlo era mucho menos lo que se debía hacer. Y Jesús, demostrando su infinita misericordia con aquel hombre, fue y lo tocó. Estaba expuesto a contagiarse, porque tocar a un leproso era estar expuesto a contagiarse. Pero aquel hombre que era señalado, aquel hombre que seguramente todo el mundo se alejaba de él, porque un leproso, el olor que podía salir de su cuerpo era un olor de carne podrida.
ese Jesús se le acerca y lo toca. Eso significa que Jesús está dispuesto a acercarse a ti y a mí, no importa cuál sea la lepra que hoy esté tocando nuestro cuerpo, cuál sea el pecado. Quizás hoy no existe la lepra que existía en el tiempo de Jesús, pero hay muchos pecados que se han convertido en una lepra para nosotros. Mucha gente nos tiene señalado, nos señala con el dedo porque hicimos o dejamos de hacer tal cosa, porque alguna vez nos equivocamos, hicimos cosas que según la sociedad no debía estar bien hechas. Pero Jesús está dispuesto. Si tú eres una persona que se arriesga, una persona que se acerca a Él, una persona que se humilla ante Él, que lo reconoce como su Señor, Él está dispuesto a acercarse también a ti, a tocarte, no importa lo que diga la sociedad, no importa los riesgos que Él también tenga que tomar, porque Él está dispuesto a ayudarte. Y el texto sigue diciendo lo siguiente, hoy en el versículo 3. Jesús lo tocó con la mano y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote. Pero no se lo digas a nadie, era porque Jesús tenía un plan, un proyecto de vida en el que Él debía pasar un tiempo predicando la palabra de Dios, enseñando, sanando enfermos, y solo cuando Él decidiera tenía que entregar su vida para derramar su sangre por nosotros. Y Él no quería que ese tiempo se adelantara, que lo fueran a coger, que se volviera famoso y que de pronto quisieran declararlo rey y después venía la envidia y después venían muchas cosas. Entonces Jesús por eso hacía las cosas, como decimos hoy en día, con bajo perfil, porque no quería que la gente supiera todo lo bien que le estaba haciendo. Pero dice el texto bíblico que le dijo, vete donde el sacerdote. En el tiempo de Jesús no existían los médicos que existen hoy, y entonces cuando había una sanación, se le pedía a la persona que fuera donde el sacerdote. El sacerdote es el que daba el visto bueno si estaba sano, si estaba limpio, si estaba purificado, y era el sacerdote el que daba el guía, el que daba el visto bueno. Esa palabra es muy importante porque nos está diciendo que ante cualquier pecado grave que hayamos cometido, ante cualquier suciedad que haya dentro de nuestra alma, en nuestro corazón, cualquier lepra que esté tocando nuestro cuerpo y nuestro ser, debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación, donde nuestro sacerdote, nuestro guía, el que nos va a ayudar en ese proceso y el que nos va a dar el visto bueno de que estamos limpio de todo pecado, limpio de toda lepra, sanado por la misericordia de Dios. Y sigue diciendo el texto, termina. Lleva la ofrenda que ordena Moisés para que conste ante los sacerdotes. Y en ese tiempo, pues había que cuando eran perdonados, limpiados y purificados los pecados o las enfermedades graves como la lepra, y se hacía un milagro, era el sacerdote el que daba el visto bueno, pero también a la persona que era sanada se le obligaba en ese tiempo o se le impartía la necesidad que fueran y dieran una ofrenda al sacerdote. Fíjense ustedes aquí lo importante que es que nosotros también de alguna manera demos la ofrenda a la iglesia, al sacerdote, porque eso también está escrito en la palabra de Dios, que debemos ofrendar a los sacerdotes, que también son instrumentos de Dios y que necesitan también que nosotros demos una ayuda para ellos. Para que consten ante los sacerdotes. Y los sacerdotes daban el visto bueno de que estaba completamente sano. Son ellos, los enviados de Dios, los que dan el visto bueno que estamos completamente sanos y libres de toda enfermedad. Como lo dije anteriormente, es posible que ya hoy no exista la lepra, pero hay otras lepras que tenemos. La lepra de nuestros pecados, la lepra de la lujuria, de la vanidad, la lepra de la pornografía, la lepra de la envidia, la lepra de creernos más que los demás, tantas lepras que llenan nuestro corazón, que necesitamos ser limpiadas y purificadas. Para eso necesitamos los 4 pasos que hoy el texto nos enseña. ¿Cuáles son? Ser una persona arrojada, una persona que se atreva. Segundo, acercarnos a Jesús. Tercero, humillarnos ante Él. Y cuarto, reconocerlo como el Señor de nuestras vidas.
Hoy Jesús te está llamando a ti, tú que llevas muchos años lejos de la iglesia, tú que estás alejado de las cosas de Dios, tú que por un tiempo estuviste aquí en la iglesia, pero por circunstancias de la vida te has alejado. Hoy Jesús te hace un llamamiento. Vamos a orar. Padre bueno, santo y misericordioso, te queremos alabar y bendecir y te queremos dar gracias, Señor, porque nos permites encontrarnos con tu amado Hijo Jesucristo a través de tu palabra, porque tu palabra se hace vida en nuestras vidas, porque hoy nos has hablado del corazón. Venimos, Señor, a entregarte todas nuestras lepras, todos nuestros pecados, para que tú, que eres un Dios de misericordia, nos ayudes a limpiar todo nuestro interior, a sanar todo lo que no es tuyo, Señor. Hoy tú nos has regalado unas pautas, Jesús, para ser sanados por ti. Señor, danos la valentía, la fe y el arrojo para acercarnos a ti, para, Señor, humildemente, Señor, reconocer nuestros pecados, para, con humildad, de rodillas ante ti suplicarte, Jesús, tú que eres el Dios, el Señor con nosotros, el Dios con nosotros, reconocerte como Dios, como el Señor, vengas a nosotros a limpiar y a purificar nuestra alma y nuestros corazones. No permita, Jesús, que este mundo nos arrastre a las cosas del mal y nos haga nublar nuestra vista y nuestros corazones para ver la grandeza de tu amor. Haznos cada día instrumentos tuyos para que a través de nosotros también otros te puedan reconocer y puedan sentir y experimentar tu amor en sus vidas y sus corazones. Y a ti, María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, te pedimos que lleves nuestras peticiones al corazón de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, mamá, por abrazarnos, por amarnos y por estar siempre a nuestro lado, estar siempre con nosotros, por estar siempre rogando por cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. No se te olvide suscribirte a nuestro canal, Carlos Conde Liscano, de la comunidad virtual Fuego del Espíritu Santo, para que puedas recibir todas las predicaciones, enseñanzas, cursos que estamos dando para todos los católicos, el pueblo de Dios que quiera aprender más de Él. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.